Dios les bendiga, amado hermano, amada hermana. Amén. Por favor, acompáñame a orar. Vamos a tratar de darnos prisa con nuestro mensaje, pero es importante que oremos. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti para buscar tu voluntad, para buscar la dirección que tú tienes para nuestras vidas. Te queremos pedir, Padre, que por encima de nuestras faltas, nuestras limitaciones, nos permitas tener este mensaje, Señor, libre de errores, lo más apegado a tu palabra, Padre, y que nos permitas también tener en nuestras mentes y en nuestros corazones el sentir que hubo en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hagas siervos para tu gloria, que nos permitas experimentar como cuerpo, como iglesia, esto que motivó a nuestro Señor Jesús a ir a la cruz. Te pedimos, Señor, que verdaderamente traigas a nosotros este sentir que nos convierte en tu cuerpo. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, vamos entonces a leer Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Ya lo tenemos? Estamos viendo esta serie de Viviendo el Gozo Cristiano. En esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo nos va ahora a decir cuál es el modelo perfecto, ¿sí?, del servicio. Entonces vamos a leer este texto, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por favor, voltea con tu hermano, con tu hermana, y dile: somos uno. Somos uno. Somos uno. Ahora dile también: toma tu cruz. Tercero, dile: vamos a servirnos unos a otros. Bien, gracias, iglesia. La idea de este mensaje es que podamos entender a través de la palabra de Dios que la unidad espiritual de la iglesia solo es posible cuando los creyentes adoptan la mente de Cristo. Solo es esta manera, hermanos. Adoptar la mente de Cristo en nosotros se va a manifestar en una humillación voluntaria, en una obediencia, hermanos, madura, perfecta, con un amor sacrificial. Porque Cristo no solamente es el fundamento teológico de la unidad, sino también su modelo ético supremo. Él es el modelo. Y a través de lo que el Señor hizo para encarnarse e ir a esa cruz y darnos salvación, el Señor no solamente nos muestra este plan de redención, nos muestra también cómo podemos mantener la unidad espiritual en la iglesia. Entonces, Pablo, en este texto, nos va a llevar, hermanos, de la exhortación práctica que acabamos de ver en el video, a la ilustración perfecta de cómo se mantiene la unidad espiritual. Miren, en el pasaje anterior, en el mensaje de hace una semana y el video que acabamos de ver, Pablo está diciendo: iglesia, aquí hay verdades que Dios te ha dado. Aquí hay realidades que tú ya disfrutas, que tú ya tienes por gracia de Dios. Hay una consolación en Cristo, hay un consuelo de amor, hay una comunión en el Espíritu, hay un afecto fraternal. Hay un entrañable afecto, hermanos, de veras en nuestro corazón. Hay misericordia. Entonces, con estas verdades y estas bendiciones que ya puso en nosotros el Señor, nosotros, dice que como iglesia podemos darle gozo, un gozo completo a Pablo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa, sin estar contenciosos, sin tener vanagloria. Que en humildad podamos valorar, podamos estimar a los demás como superiores a nosotros, no mirando solo por lo propio, sino también teniendo un interés genuino por lo de los demás. Iglesia, el propósito de este pasaje
no solamente es que entendamos la verdad cristológica de la palabra de Dios, es decir, referente a la obra de Cristo, sino que podamos ver el ejemplo ético y pastoral que el Señor nos enseña aquí. Cuando el texto dice, haya pues en vosotros, está apuntando a todos nosotros como iglesia. Está diciéndonos todos como un cuerpo, no solo como un creyente en lo individual, sino que en todos nosotros podamos tener una unidad verdaderamente cristiana, que exige humildad de parte de nosotros, una humildad de veras, real, una renuncia personal y una obediencia amorosa. Quisiera que me acompañaran, por favor, a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Esto es importante. Miren, este texto es una exhortación que Pablo hace, en este caso a la iglesia de Corinto, y le dice, 1 Corintios 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La enseñanza de la unidad, hermanos, no es exclusiva de los filipenses. Es una verdad fundamental para toda la iglesia. Y podemos seguir poniendo ejemplos de otras cartas donde Pablo o Pedro o Juan hablan de las mismas cosas. Pero este ejemplo solamente es para citarles que esta verdad es fundamental en la iglesia de Cristo. La encarnación, amada iglesia, no solo salva, porque esa es la obra de nuestro Señor, sino que también nos enseña a vivir juntos. Jesús se encarnó. ¿Cuántos saben eso? De hecho, en estos días hay representaciones acerca de eso, ¿no? Viene, vive perfectamente, va a una cruz, muere y resucita. Pero hermanos, aquí es importante decirles que Jesús se encarnó, se hizo hombre. Hebreos 2, 14 y 17 nos hablan de cómo Él participó de carne y sangre. Se hizo semejante a nosotros, ¿sí? Para estar en la misma condición que nosotros. Lo primero es que Jesús se hizo el sustituto perfecto por cada uno de nosotros. Sustituto, es decir, va a tomar tu lugar. Te va a quitar a ti y se va a poner Él. Pero también es el modelo a seguir. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29 dijo, aprendan de mí. ¿Que soy qué? Que soy manso y humilde. Lleven mi carga es fácil, es una carga ligera. Y esto hay una explicación, hermanos, histórica, cultural, acerca de cómo los maestros, los rabinos, tenían un yugo, tenían una enseñanza. Y le decían a los rabinos, ¿cuál es tu yugo? O sea, ¿cuál es como tu carga más pesada? ¿Cuál es tu enseñanza más fuerte? Para ver si la podemos aprender. Pero Jesús, por el contrario, dijo, mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. ¿Qué tienen que aprender de mí? Que soy manso, que soy humilde. Entonces Jesús es nuestro sustituto, pero también, iglesia, es nuestro modelo a seguir. Y en este pasaje necesitamos entender cuál es la elevada posición que nuestro Señor Jesucristo dejó. El texto nos dice, miren, el versículo 6, por favor, si lo podemos leer, Filipenses 2:6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tenemos varios capítulos, varios pasajes en la palabra que nos enseñan acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, Juan 1, ¿no? Donde nos enseña que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y que el verbo se hizo carne. Y que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es un capítulo, es un pasaje cristológico totalmente. Tenemos, hermanos, Colosenses 1 también, donde nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él es el creador de todas las cosas, que Él, hermanos, de verdad,
Por Él se hicieron todas las cosas y debajo de su autoridad está todo. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 1 de Hebreos también, donde Dios nos habló, le habló al hombre de muchas maneras, por los profetas, pero que en el postrer tiempo le habló ¿por quién? Por el Hijo, el cual, hermanos, es la imagen misma de su sustancia. Es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es quien, habiendo consumado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y tenemos más textos y textos donde nos enseña la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Pero necesitamos entender que Él dejó esta elevada posición para venir a salvarnos, para venir a encarnarse. La eternidad y la deidad de nuestro Señor Jesús no está en juego. Sencillamente, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Sí? Aquí hay dos palabras en griego. El Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Hurpajó, que significa una existencia continua e inmutable. Jesús es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y morfe, que significa la forma, a la esencia verdadera, no apariencia, sino una naturaleza real. Jesucristo es Dios eterno. Amada iglesia, nuestro Señor es igual en deidad al Padre, en su naturaleza, en su gloria, en su autoridad. Pero la encarnación no comenzó viendo a Jesús, hermanos, como un hombre. La encarnación comenzó que desde la gloria Él vino a ser hombre. ¿Sí me entienden esta idea? Cuando hablamos de Jesús, pensamos Jesús como hombre. Pero realmente es Dios hecho hombre. La encarnación no comenzó porque Él nació. La encarnación comenzó porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Piensa en qué te estás aferrando tú y qué cosas no quieres soltar tú. Jesús nos ha enseñado a dejar a un lado cosas. Entonces, cuanto más alta es la posición, más profunda es la humillación que se puede sufrir cuando se le deja. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Ahora, en el texto, hermanos, los versículos siguientes nos van a enseñar 8 pasos que nuestro Señor Jesús experimentó en humillación. Y cada paso es más profundo que el anterior. Es un descenso progresivo para enseñarnos cómo Él verdaderamente se humilló. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo la palabra? Amén. Primer paso, el texto nos dice, no se aferró a su igualdad con Dios, hermanos. No usó su deidad para beneficio propio. Es algo, en el texto, hermanos, Pablo usa una palabra que es arpagmos, que es utilizada como cuando alguien conquistaba una ciudad y tomaba el botín y se aferraba a ese tesoro, a ese botín. Entonces, Jesús hizo a un lado esto. No se aferró a algo que era verdaderamente valioso. No estimó el ser igual a Dios. No se aferró, hermanos, como si fuera un tesoro. Lo soltó. Esta es la idea. Él renunció al uso independiente de sus prerrogativas divinas, porque la verdadera grandeza no exige derechos, sino que los entrega. Miren, quiero explicar una analogía. Estaba yo pensando en cómo enseñar esto, hermanos, entre el que el Señor no se aferró en su igualdad a Dios y que se despojara de sí mismo. Estaba yo pensando que imagínense, ustedes son las personas más ricas del mundo, así, ultramillonarios. Tienen todas las riquezas a montones, pero un día deciden viajar al país más pobre del mundo, del planeta, pero no se llevan nada. Y llegan allá y salen
y ven así un panorama deplorable. Hay necesidades, hay pobreza, hay todo tipo de situaciones porque no hay nada. Es el país más pobre. Y ustedes, en lugar de hacer usos de cualquiera de sus riquezas, deciden vivir en esas condiciones. Y aunque tienen todo, aunque tienen verdaderamente todo, deciden ser igual que las personas que están ahí. Y empiezan a trabajar, y empiezan a ayudar, y empiezan a dar, y empiezan a compartir. Aunque el ejemplo es burdo, nos ayuda a entender lo que Jesús hizo, hermanos. Siendo Dios, no se benefició de eso, hermanos. No usó, hermanos, su poder divino para beneficio propio, para modificar, hermanos, cosas de este mundo, para verse Él, pues en comodidad, en cuidados, en cosas egoístas de manera personal. No. El segundo paso es que Él se despojó a sí mismo. Y aquí hablamos de un verbo en griego que es kenosis, que es vaciarse, que es renunciar voluntariamente. Él no dejó de ser Dios, pero Él veló su gloria. Dios se manifestó en carne, es lo que nos dice 1 Timoteo 3:16. Este texto sí quisiera que lo pudiéramos leer, amada iglesia. 1 Timoteo 3:16. Porque este texto nos enseña que Él no dejó de ser Dios. Más bien, ya tenemos el texto por ahí, amén. Dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, no dejó de ser Dios. Más bien, Dios se manifestó en carne. Justificado en el Espíritu. Hermanos, cuando Él se bautizó, cuando se transfiguró, cuando la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Y Juan el Bautista pudo ver que el Espíritu descendía de Él. Y los apóstoles, en este caso en la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, oyeron la voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Fue vindicado, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús no dejó de ser Dios. Sencillamente no usó su deidad para un interés personal. También Romanos 9, 4 y 5, quisiera que lo leyéramos, porque estos versículos nos enseñan cómo verdaderamente Jesús es Dios. Romanos 9, versículos 4 y 5. Pablo está hablando acerca de Israel, todo lo que recibió Israel de parte de Dios. Esto es teología, hermanos. Fíjense lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Esto es el pueblo de Israel. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quienes son los patriarcas? ¿De dónde vienen los patriarcas? De Israel. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Sí, Jesús en su humanidad era la simiente prometida desde Génesis 3:15, la simiente prometida a Abraham, a los patriarcas, y cómo vino revelándose esta simiente que venía, hermanos, en esta línea familiar. Pero el versículo continúa diciendo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús no dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios. Sencillamente pasó que el pueblo no podía ver su gloria. Cuando Isaías narra en el capítulo 6 que él vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y cómo fue tan majestuosa esa visión, y después fue santificado por Dios para ser utilizado, dice la palabra ahí en Isaías que el Señor iba a entorpecer al hombre, no iban a poder ver y entender, no iban a poder creer. Y Juan en el capítulo 12 del Evangelio nos enseña que esa palabra se cumplió, porque la gente no podía creer en Jesús, porque se estaba cumpliendo esa palabra. Aún viendo
no podían entender y sus corazones no podían creer. Jesús veló su gloria, amada iglesia. Él renunció a la manifestación visible de su gloria, al ejercicio independiente de su autoridad, al uso pleno de algunos de sus atributos divinos. Él dejó a un lado sus riquezas celestiales. Él incluso, hermanos, interrumpió su comunión con el Padre en la cruz. El Hijo Eterno eligió perderlo todo para salvarnos. ¿Qué cosas estás aferrándote en tu corazón y que no quieres perder? Tercer paso, tomó forma de siervo. Esto es interesante, hermanos, porque doulos significa esclavo sin derechos. Y Jesús fue un doulos. Y es la representación exacta y perfecta del servicio. El creador que hizo el universo se puso al servicio de lo creado. ¿Se entiende esto, amada iglesia? El creador, el que tiene todo, el que diseñó todo, el que sustenta todo, vino, se encarnó y se puso al servicio de todos. Vivió sin posesiones, vivió sin privilegios, vivió sin honores. Miren, les voy a hacer una lista así rapidita, como de qué cosas nos enseña la humildad de Jesús, cómo Él tomó forma de siervo. Cuando Él nació, hermanos, no se halló lugar para Él, lo pusieron en un pesebre, Lucas 2:7. Estuvo sujeto a la autoridad de sus padres terrenales mientras Él era un niño e iba creciendo, Lucas 2:51. No tenía posesiones. Le dijeron, maestro, te quiero seguir. Y Él dijo, mira, aún las zorras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. ¿Vamos bien? Cuando Él entró a Jerusalén en los últimos días de su ministerio, entró en un burrito. Zacarías decía que ahí estaba tu rey humilde. Y era un burrito incluso prestado, ni siquiera era de Él. Cuando iba a celebrar la cena con sus apóstoles, pidió un lugar prestado, un aposento. Cuando lo enterraron, hermanos, no fue en su propia tumba. José de Arimatea vino, lo envolvió el cuerpo y lo puso en un sepulcro que no era de él. No tenía posesiones, no tenía privilegios, no vivió buscando gloria de los hombres. No tuvo honores, hermanos. Porque la gloria del reino se expresa en servicio. Entonces recordemos algo esencial. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y Él vino, hermanos, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Cuarto paso, fue hecho semejante a los hombres en una humanidad real, no aparente. Él compartió en nuestra semejanza, en nuestra naturaleza, debilidad, sufrimiento, tentación, pero Él no pecó. Se hizo plenamente solidario con la humanidad que estaba caída. Hebreos 4:15 nos dice que nos convenía un sumo sacerdote de esta naturaleza, semejante en todo a nosotros, tentado en todas las cosas, pero Él no pecó. Él, amada iglesia, se puede compadecer de cada uno de nosotros porque sabe qué estamos pasando, porque sabe, nos entiende. Él hermanos, de verdad, se compadece de nosotros que somos débiles y que somos extraviados. Y nos ayuda en cada una de esas debilidades, en cada una de esas tentaciones. Cristo se acercó tanto a nosotros que Él pudo morir por nosotros. Romanos 5:6 nos dice que a su tiempo Jesús murió por los impíos. Nosotros que somos hombres débiles. El quinto paso es que fue hallado en condición de hombre. Esquema, que significa una condición real. Esta condición de hombre, además, no era en nada favorable. La palabra nos dice que Él era sin atractivo. No le podíamos desear. Isaías 53:2. Dice que fue rechazado, que fue despreciado. Isaías 53:3.
De hecho, cuando empezó a elegir a sus primeros discípulos, Felipe le dijo a Natanael: hey, ven, hemos hallado a aquel del que habla Moisés y del que hablan todos los profetas, es decir, el Cristo. Y Natanael dijo: ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret? Hermano, estaba desacreditado ante la gente. Su propia familia no creía en él. Su propia familia decía, fíjense, el pasaje de Marcos 3:21, hermanos, usa una palabra que es existemei, que significa está aturdido, está atontado, está loco. Y eso es lo que la propia familia de Jesús creía de él. Y cuando andaba ahí predicando, hermanos, la familia de Jesús quería ir por él y llevárselo. Como cuando tienes a un familiar que hace desfiguros. La propia familia de Jesús no creía en él. Incluso hubo quienes dijeron: demonio tiene, o expulsa fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Hermanos, de verdad, él fue rechazado por el mundo que él creó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor de gloria aceptó ser ignorado. Fue visto, fue tratado, fue despreciado como un simple hombre. Los maestros de su época, los religiosos de su época no podían creer que ese muchacho de 30 y tantos era el Mesías. Para ellos no tenía valor alguno, no representaba nada. El sexto paso es que se humilló a sí mismo. Pero no fue humillado, hermanos, por alguien más. En realidad Jesús eligió humillarse. Él soportó burlas, injusticias, violencia, silencio ante la acusación. Recordemos, hermanos, cómo le decían que no era ni siquiera profeta, ¿no? Porque no podía saber quién lo había golpeado cuando lo estaban torturando en el pretorio. Le decían: si tú eres el rey de los judíos, o sea, ¿por qué estás aquí? Y lo humillaron. Y le decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Él recibió todo tipo de burlas e injusticia, hermanos. El mismo pueblo gritó: danos a Barrabás, y a él crucifícale. Injusticia, porque el otro era un malhechor, era un maldito, y Jesús era inocente. Y violencia, hermanos. Jesús fue torturado en azotes. El látigo que utilizaba la guardia romana era un látigo corto, no era un látigo largo como estos que se usan así en los rodeos o en el ganado. Era un látigo corto que se llamaba flagrum, cortito. Tenía diferentes cuerdas y en sus puntas había huesos, había puntas de acero. El tema era que cayeran diferentes cuerdas sobre el cuerpo y desgarrar. Y eso le provocó diferentes traumas, diferentes shocks al cuerpo de nuestro Señor. Y la cruz fue un instrumento fatal, donde no solamente se desangraba el cuerpo, sino que cada respiro era más agónico que el anterior, hasta quedar de verdad muertos. Era una agonía prolongada. Él, ante sus acusadores, de verdad guardó silencio, hermanos. Jesús incluso nos enseña que teniendo todas las cosas, Él decidió servir. Juan 13 nos enseña esto, hermanos. Dice que el Padre le dio todas las cosas en sus manos, pero que Él entonces se levantó, se ciñó, puso agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y dijo: ejemplo les he dado, yo siendo el Señor, yo siendo el Maestro, hagan esto también ustedes. La humildad de Cristo es intencional, hermanos, no es circunstancial. Séptimo paso: se hizo obediente hasta la muerte. Una obediencia, hermanos, que define toda su vida terrenal. Él estuvo en obediencia. Nunca se salió, hermanos, de la voluntad del Señor. Eligió morir, hermanos, por amor al Padre y para redimirnos a nosotros.
Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo pongo mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Recordemos que el buen pastor da su vida por las ovejas. Él siempre, hermanos, buscó hacer la voluntad del Padre en obediencia. ¿Dónde está eso? Juan 6:68. Eligió, hermanos, de verdad la muerte como un acto de obediencia voluntaria, porque la obediencia verdadera no escatima el costo. No escatima el costo, amada iglesia. Él en Getsemaní oró: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y el octavo paso, amada iglesia, ya vamos a cerrar, hermanos. Murió en una muerte de cruz. La muerte destinada para los reos incorregibles, para los malditos, para aquellos a los que no merecen misericordia. Una muerte programada, perfeccionada con el paso del tiempo. Una muerte que era vergonzosa. Aquellos que llegaban a morir ahí experimentaban un tormento verdaderamente fuerte, porque el tema era poder causar temor en quien los veían. Y entonces cuando alguien era crucificado era un espectáculo terrible. Jesús asumió este sufrimiento, hermanos. Quisiera que me ayudaran a leer Deuteronomio 21:23, por favor, que nos habla acerca de la maldición que es morir en un madero, hermanos. Deuteronomio 21:23, por favor. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, Jesús fue maldito al ser crucificado. Pero Gálatas 3:13 nos enseña por qué. Quisiera que también pudiéramos leer estos últimos versículos, amada iglesia. Gálatas 3:13 nos enseña Pablo lo siguiente. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. Ahí está, hermanos. Cristo cumplió Deuteronomio para que por nosotros fuera maldito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, Jesús no tenía pecado, pero Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Él es nuestro sustituto, pero Él es nuestro modelo. Esta muerte de cruz es el punto más bajo de la humillación de Cristo. Murió desnudo, murió ensangrentado, desfigurado, murió en el rechazo de las personas. Y donde el mundo vio derrota, hermanos, realmente Dios obró la redención. La unidad de la iglesia nace de la mente de Cristo, nace de este sentir que hubo en su corazón para entregarse en servicio de esta manera. La unidad de la iglesia, hermanos, se preserva con humildad, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesús. Se expresa en obediencia y se expresa en servicio. Cristo es el modelo perfecto. Cristo es nuestra motivación suprema. Él es el fin último de nuestra unidad. Estamos aquí para darle adoración y para vivir como Él vivió. No puede haber una unidad verdadera, hermanos, sin una cruz. No puede haber una comunión real sin renunciar al yo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame.
Hermanos, de verdad Él vino a servir. Pablo, entendiendo esto, dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Finalmente, amada iglesia, gracias por estos minutos de gracia. La iglesia será verdaderamente una cuando viva con la mente del Cristo que se ha humillado. Vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos permita la gracia de tener este mismo sentir. Si Jesús entregó todo por nosotros, nosotros podemos amar a nuestros hermanos. Si Jesús sirvió en todo, hermanos, nosotros podemos servir a nuestros hermanos. Si Jesús no escatimó el costo, nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas la mente de Cristo, el sentir que hubo en su corazón para entregarse de manera total en servicio a nosotros, en obediencia y gloria para ti. Te damos gracias porque Él fue nuestro sustituto en esa cruz, pero también te agradecemos porque nos enseñó a vivir en humildad y en unidad, porque nos consideró cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, y se entregó para darnos salvación. Permite que tu iglesia tenga un corazón correcto. Ayúdanos a ser transformados y que podamos amar genuinamente y que podamos entonces seguir este ejemplo de entregarnos en humildad y en servicio a nuestros hermanos, y que en tu iglesia, Señor, no haya divisiones, no haya egos, no haya contenciones, arrogancia, sino que haya gente restaurada con una mente que piensa diferente al mundo, con una mente que prefiere servir antes que ser servido. Señor, que todo esto venga a nuestras vidas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.